Muchas gracias por continuar con nosotros. En cambio, es un programa de diálogo y análisis. Hablando con pues los integrantes de la siguiente mesa, del siguiente panel, es en relación a la alerta de género que se está gestando y que cada vez se está haciendo más concreta en la Laguna de Durango, y pues también las voces y las exigencias que se decreten lo mismo en el estado de Coahuila, con sus bemoles, porque también los temas estos de género, insisto, de grupos minoritarios y temas de influencia social, de características sociales, pues generan encono y generan naturalmente polémica. Hay grupos de mujeres o hay instituciones que dicen no es necesaria la alerta de género porque son casos pues muy específicos que deben de resolverse en la Procuraduría de Justicia bajo los parámetros legales que así pues imperen, y hay otros grupos que dicen, bueno, no, sí es necesaria una alerta de género y sí es necesario atender el problema de forma particular. Regresamos con Tania Díaz Chávez, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna. Tania, bienvenida de nueva cuenta. Gracias, buenos días. Buen día. Nos acompaña también Sandra Sierra, presidenta de la Fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres AC. Sandra. Buenos días, gracias, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Aarón Miranda Colchero, abogado familiar. Aarón. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por muy buenos días. A ver, entonces, hablábamos, y tú, Sandra, me podrás dar mayor referencia de la situación. ¿Cómo fue que ustedes, los grupos feministas o los grupos de empoderamiento de la mujer, empezaron a ponerse de acuerdo para lograr esta alerta de género, o que se decretara una alerta de género? ¿Qué se necesita para que alguien, una autoridad, diga, sí hay que hacer una alerta de género? Bueno, Ángel, en particular en el caso de la Laguna de Durango, esto lo empezamos a analizar a partir de marzo, abril, y lo empezamos, no fue nuestra primera alternativa, o sea, nuestra primera alternativa fue buscar un acercamiento con la autoridad a partir de ya teníamos muy claro que estaba muy desarticulada la red de atención a mujeres en situación de violencia. Pero bueno, a partir de 2 feminicidios muy obvios que se dan en la comarca lagunera de Durango, luego se da un tercero, un cuarto, y nos damos cuenta de que bueno, la autoridad no tiene intenciones de tipificarlos como era. ¿Define feminicidio, Sandra? Mira, feminicidio es aquí tenemos un abogado que lo podrá hacer con mayor claridad, pero es cuando muere una mujer, o sea, es el homicidio de una mujer por su condición de género, ¿no? Entonces, por su condición de género tiene circunstancias especiales. ¿Qué circunstancias especiales tiene? Bueno, que la mata su pareja, que la mata algún familiar, que la mata ya sea su hijo, ya sea algún ascendiente que tiene. Es algo que yo no nada más quiero matarte, sino quiero exhibirte. Entonces, al momento de quererte exhibir, no nada más te mato, sino que te dejo en la vía pública, te dejo desnuda, te puedo cercenar un seno, por darte algún ejemplo. Pero lo que me estás diciendo también aplica para los hombres. Es decir, imagínate, vamos a remontarnos hace 4 años, cuando aparecían los colgados en el puente del TEC de La Laguna, atados de manos y piernas y con los genitales exhibidos o cercenados, o el que acaba de aparecer en El Ejido, Que Me Pidas, también desnudo, por las connotaciones y los mensajes que se enviaban en ese momento los integrantes de la delincuencia. Pero tú lo acabas de señalar, o sea, por un mensaje dentro de la delincuencia organizada. Aquí estamos hablando de delincuencia organizada y yo te estoy hablando de un homicidio que se da por tu condición de género. ¿Sí? No todos los homicidios, por ejemplo, de mujeres son feminicidios. Si yo soy una mujer que estoy dentro de una célula del crimen organizado y yo estoy en medio de una balacera que se da entre 2 cárteles de la droga y a mí me toca, definitivamente eso no es un feminicidio, ¿no? Es un homicidio que se da a partir de la actividad ilegal a la que yo pertenezco. Ya, entonces ustedes comenzaron a ver que había ciertas circunstancias para exigir o pedir o solicitar la alerta de género. La alerta de género, ¿qué beneficios trae para las mujeres o para ustedes como colectivo, Sandra? Mira, lo que pasa es que como organizaciones de la sociedad civil es la única alternativa que tenemos. O sea,
si tuviéramos otras alternativas, si nosotros pudiéramos tener control en otras cosas, pues bueno, a lo mejor solicitaríamos otras. Pero la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia es la única alternativa que nos da. La alerta de género la pueden pedir organizaciones de la sociedad civil, un organismo internacional o una Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, la pedimos cuando consideramos que hay un clima de violencia feminicida o cuando hay agravio comparado, o sea, cuando las leyes no son parejas entre hombres y mujeres. ¿Pero qué le ven de disparidad de pronto, Tania, en la aplicación de las leyes para hombres y para mujeres en el terreno de los homicidios? Es decir, ¿se han resuelto más casos de hombres que de mujeres en el terreno legal? No necesariamente, más bien el considerar que, bueno, hay muchas cuestiones legislativas que habría que analizar en varios ámbitos, pero si hablamos de violencia de género en específico, por ejemplo, no se está contemplado, tenemos muy buenos avances en las leyes que se han hecho, existen ya protocolos de atención. Bueno, ni tan buenos, porque aquí en Coahuila han pedido y no se las han dado y tuvieron que hacer un montón de artilugios para que se las dieran en el estado de Durango. Por ejemplo, algo que se logró en Guanajuato a raíz de solicitar la alerta de género y que ojalá se lograra también en Coahuila, es que se estableció también el intento de feminicidio, porque solamente se estipula como penalizar el cuando ya te matan, pero si tú vas y dices, me intentaron matar o recibo amenazas, no se puede hacer gran cosa ante la ley. Entonces, es una de las cosas que se tiene que hacer en materia legislativa, pero además, en el momento del ejercicio de las leyes, es donde también hay mucho que trabajar. Ahora, Aarón, creo que pues esto habla no solamente de una falla de género o de aplicación de justicia en el terreno de género, sino pues un sistema judicial sumamente endeble de este país, ¿no? De alguna manera toda esta cuestión del género se ha estado enfatizando a partir de los cambios que hacen con derechos humanos y tiene un auge, pero este auge de alguna manera va a llevar un tiempo en que sea transversal y permea todo el sistema jurídico, judicial, pero inclusive la sociedad. Yo creo que el problema no está tanto en las leyes, sino en la falta de aplicación de las normas y en la falta de concientización de las personas. Es decir, si tú vas ante un jurado, ante un juez, el juez te va a juzgar con equidad de género y va a tener ciertos principios y lineamientos para juzgarte con perspectiva de género. El problema está que en la sociedad, los ataques al género están en la sociedad, no ante las autoridades. En las autoridades tienen ciertos protocolos e intentan de alguna manera llevarlo. ¿Qué pasa? Que de alguna manera al Estado sí le duele el reconocer, no resuelvo estos feminicidios, no tengo estas alertas para decir que están levantando a muchachitas en la región. Tuve redes sociales hirviendo con mensajes de desaparecidas, las redes sociales no son un referente informativo ni un referente de certeza pero de alguna manera son un termómetro también de lo que pero ocurre, sumamente lo que no subjetivo, ocurre. Aarón. Realmente las redes sociales es la calle, te puedes topar al mentiroso y al violador, al pederasta y al sacerdote. A todo mundo te puedes topar en las redes sociales. Pero te denotan, cuando menos, tú ves los comentarios que surgen ahí y denotan una mentalidad de denigrar a la mujer, ¿eh? Yo vi un caso hace poco donde de repente la muchacha aparece y dicen, era una tal por cual, se fue con el novio, hizo esto, y en vez de apoyar y decir que bueno, que no ocurrió esta desgracia, ocurre esto. Entonces te das cuenta que la mentalidad de la sociedad está hecha. Pero por ejemplo, en el caso de la chica que se fue y que apareció en Ciudad Juárez con el novio, ¿no hubiera ocurrido lo mismo si hubiera sido un hombre que se hubiera ido con la chica a otro lugar? Bueno, es que yo ahí sí, por ejemplo, considero que es un error también el querer hacer tantas separaciones, es decir, una sentencia más dura para alguien que mata a un hombre o una mujer no resuelve nada, ¿eh? Es decir, si yo mato a un hombre, tengo X años, y si cometo feminicidio porque califico, tengo más años, dices, no me va a resolver que ya murió alguien. Ahora, lo que no hemos de alguna manera delimitado es qué ampara una alerta de género. Es decir, la autoridad estaría obligada a que, y ustedes como grupos defensores de los derechos de la mujer, se sentirían a gusto con la práctica de qué. Mira, la verdad es que no es que te sientas a gusto, o sea, ¿con qué nos sentiríamos a gusto con que no se emitiera una alerta de género? Porque, ¿cuál es el procedimiento? O sea, por ejemplo, en Durango ya entró la alerta, o sea, ya pasó y ya viene el próximo lunes, está el grupo de trabajo que va a hacer un diagnóstico
¿El grupo de trabajo que lo envía quién y El, qué gru- es? el grupo de trabajo viene gente de CONAVIM, viene gente de INMUJERES, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se emitió una convocatoria para que fueran 2 especialistas a nivel nacional y 2 especialistas locales que se van a reunir y durante un mes van a hacer un diagnóstico y van a evaluar las condiciones en que las mujeres de Durango, de los 11 municipios para los cuales solicitamos la alerta de género, tienen acceso a la procuración de justicia. O sea, ¿qué tanto de lo que nosotros les contamos es cierto o no? O sea, van a venir y hacer un diagnóstico in situ. O sea, vienen aquí al lugar, vienen a hablar con las instituciones, vienen a hablar con diversas... Pero sí te imaginas a un procurador de No. justicia diciendo, bueno, a ti sí te creo y a ti porque eres mujer no te voy a creer. ¿Sí hay de ese tipo de situaciones, Sandra? Sí, mira, te pongo un caso. Yo hablé hace poco con una persona de Procuración de Justicia de alto nivel y me dice, mire, aquí es su lugar, aquí estamos a sus órdenes, etcétera. Mire, pero pues nosotros no tenemos la culpa. Usted conoce a las mujeres, entonces las mujeres un día están con un hombre y luego se van con otro, y luego se van con otro y luego con otro, y ahí es donde les pasan cosas. Pues ¿cómo las vamos a proteger nosotros si un día están con uno y otro día están con otro, ¿no? Entonces eso es un prejuicio, eso es un estereotipo que va marcando. O sea, imagínate. El desarrollo de una investigación, sí, claro, es decir... Esa es la cabeza de la Procuración de Justicia, o sea, esa no puedes es la decir el nombre? manera, no, esa es la manera en cómo piensa la persona que está al frente de una instancia de esta naturaleza. Entonces, ¿cuál Y sería así la te respuesta de puedo- esta persona ideal o una respuesta madura, consciente y sobre todo del perfil de un procurador o de Ángel, una persona que... tú ves aquí todos los días, nosotros gran parte, no gran parte, pero una parte de la alerta la sustentamos en las declaraciones de del funcionariado público. O sea, te pongo un ejemplo, Durango es uno de los estados con el mayor índice de fecundidad adolescente, o sea, junto con Sonora, Chihuahua y Coahuila también está en unos sí. Lugares Bueno, alarmantes. ok, el secretario de Salud hizo una declaración donde dice: el problema del embarazo adolescente es porque hay mucha droga. Entonces, las niñas se drogan y pierden el recato. Y como pierden el recato, hay embarazo adolescente. O sea, imagínate, el problema no es que haya violaciones. Pero no todos los casos son de juveniles. violaciones, No, Sandra. O sea, pero no todos los los dejas a un embarazos. lado. Pero los embarazos no todos son de violaciones. Pero, o sea, no, el problema, no, te incluyo que no hay educación sexual. Por supuesto. Te incluyo que las familias están desintegradas, te incluyo que hay un problema de valores, te incluyo que hay violaciones dentro de las familias adolescentes. Pero digo, no incluyó ninguna de estas causas. Nada más el recato por drogadicción de las niñas. El recato por drogadicción. Entonces, ¿qué queremos de esta alerta? Que el grupo de trabajo se dé cuenta de estas cosas y que le diga al gobierno del estado: necesitas sensibilizar y capacitar, necesitas estadísticas. ¿Por qué hay tanto escepticismo por parte de las autoridades de aceptar o de asumir una alerta de género, Tania? Lo que pasa es que se crea, a pesar de que es un mecanismo contemplado en nuestra legislación, y, o sea, es un mecanismo totalmente legal y, como mencionaba Sandra, es algo a lo que nosotros como sociedad civil podemos recurrir. Para ellos es como dejar en evidencia que no están haciendo su trabajo como deben hacerlo, ni en la cuestión de prevenir a través de los institutos municipales de la mujer, ni en la cuestión de atender a través de las instancias como el Centro de Justicia para las Mujeres, ni en la cuestión de sancionar y erradicar, como es la cuestión de la Procuración de Justicia, porque hay una total impunidad, porque no se siguen los protocolos. Cuando aparece una mujer muerta bajo ciertas características o ciertas condiciones, la ley dice que tú tienes que verlo en primera instancia como un feminicidio, investigarlo de esa forma y ¿Se luego investiga ir diferente un descartando, feminicidio que un homicidio normal, Aaron? y luego ya ir descartando durante el proceso de investigación si realmente fue un feminicidio o no. Pero de entrada, bajo los 5 elementos que se mencionan para definir una muerte de una mujer, una muerte violenta o de ciertas características, son 5 aspectos que muchos de los casos que se han dado, por ejemplo en Torreón desde el 2013 a la fecha, cumplen por lo menos con una de estas características tipificaciones.
sin embargo, no sean considerados feminicidios. Se investiga distinto un homicidio que un feminicidio. Mira, no es tanto que se investigue distinto, sino que tienen que acreditarse elementos distintos. Ujú. Sin embargo, es común, Sí. es una práctica común que cuando se investigan feminicidios o que investigan violaciones o afectaciones a la mujer, se les victimice de una manera doble. Es decir, que una vez que van a la Procuraduría, también se esté desconfiando, se les pongan presupuestos donde se dice que era por sus conductas, que ellos lo generaron, o que las accionan de determinada manera, y esta dureza de la rigidez en la investigación hace que se victimice de una manera doble a la persona. Es decir, no solamente es víctima del delito, sino además durante el proceso se le victimiza porque se le cataloga y se le juzga como si ella fuera la que procuró o ella tiene la culpa de lo que le ocurrió. Como lo que ocurrió también en la Ciudad de México con la chica que salió del bar de Polanco y que no iba con el novio, se estrelló andaba haciendo? y que se hicieron pedazos los tripulantes del coche, excepto el conductor. Y bueno, los comentarios no iban en relación Al al exceso accidente. de velocidad, ni de pronto a El que el estado de conductor alcohol. iba en Exacto. estado de ebriedad o drogado, sino que andabas haciendo, andabas de piruja con otro que no era tu novio, ¿no? Y eso fue una situación que crispó a la sociedad. Ahora, ¿recuerdas, Sandra, cuando, no sé, hace algunos años en Gómez Palacio hubo una serie de violaciones en la colonia Sí, Filadelfia? ¿cómo no? ¿Hubo alerta de género en ese sentido? No hubo alerta de género. Pero mira, eran- me parece todavía un agravante porque la fiscal del estado era Sonia Yadira de la Garza, una mujer, ¿no? Así es. Fíjate que en ese tiempo era yo creo que más complicado que una organización de la sociedad civil pudiera solicitar una alerta de género. El sistema cambió porque antes yo creo que se politizaba más, o sea, se tenía que votar. Entraba al sistema y se votaba. Entonces, era más complicado que pudieras solicitar una alerta de género. Ahorita, si te fijas, bueno, hay, creo que son 10 las alertas que hay actualmente y bueno, otras que está pasando el tiempo porque te comentaba el proceso, o sea, después el grupo de trabajo hace un diagnóstico, se lo entrega al gobierno del estado, el gobierno del estado tiene 15 días para aceptarlo o no y cuando lo acepta tiene 6 meses para hacer cambios significativos en los puntos que le solicita el grupo de trabajo que se ponga a trabajar, ¿no? Ujú. ¿Qué le solicita generalmente? Pues cuestiones como estadísticas, que se ponga a Capacitación, trabajar, seguramente. capacitación, sensibilización, la norma 046, las órdenes de protección que en Durango no se emiten, bueno, por lo menos en estos municipios, presupuestos, o sea, de nada te sirve tener luego institutos en municipios como Simón Bolívar o como San Pedro del Gallo si no tienen presupuesto y si no tienen personal capacitado, o sea, cuestiones de esta naturaleza. Pero ¿cómo de pronto combatir, Aarón, el tema del machismo de idiosincrasia cuando imagínate que el procurador de justicia del estado o el vicefiscal, digo, estoy hablando también al aire, venga de una familia pues tradicional mexicana donde mamá era la que cocinaba, la que atendía a los niños y demás, y el papá era el que salía a trabajar y no había mucha paridad en los criterios de mando de casa? Mira, ¿Cómo combatir eso? De alguna manera, las comisiones de derechos humanos han establecido que una de las mejores formas de separar este tipo de distinción de mentalidad es sujetar los derechos, no tanto si eres mujer o hombre, sino a qué calidad tienes en la participación, es si eres la persona, eres el trabajador. Un ejemplo muy concreto está en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal no hay discriminación, porque ahí tú eres Sí, contribuyente. porque estás hablando de lana, Sí, pues, por- ¿no? sí, Pero pero imagínate, tú dices, yo no creo que tienes un ingreso y te el aplica la ley funcionario normal igual. que le dijo a Sandra que, pues, mira, de una pared, Sí. yo no creo que esté mal, es decir, él probablemente así creció Claro. su papá y su abuelo dijeron, pues esta niña anda de cama en cama y probablemente, pues, por eso le pasa lo que le pasa a esta muchachita que anda en los bailes. Esa es la manera en la que él piensa y esa es la manera en la que va a Sí. discernir la ley. Pero pues, ¿no? ahí precisamente está la distinción. Tú en tus funciones no puedes llevar tu razonamiento particular, ¿eh? Tú, tu función particular, tus creencias personales no las Yo tienes no que creo aplicar. eso, ¿eh? Por eso tienes que tener criterios objetivos a dónde sujetar el derecho. para que Para apliques empezar, el derecho de una nosotros manera somos objetos, homogénea. nosotros no somos objetos, es Somos decir, ni el sujetos y somos periodismo, objetivos. ni la ley. Claro que a ella, y por más abogada y feminista, hay situaciones que le van a picar
y van a ir en contra de sus preceptos académicos y de lo que es la concepción de la ley. Y a mí como periodista igual, pues, ¿no? Pero dice, vamos a poner una base. Dice, ¿dónde llegaron esos principios a esas personas? ¿Dónde formaron ellos esa mentalidad de que la mujer tiene que ser recatada, de que si una mujer tiene una vida sexual activa tiene que ser castigada, etcétera? Tiene que tener y se un tiene que ver con una calificativo. cuestión también de cómo estaban las normas y las leyes en aquellos tiempos de su educación. Porque las normas dan un parámetro para que ese criterio de lo que está bien y lo que está mal permea la sociedad. Eso obviamente lleva un tiempo, no es inmediato. Es decir, una ley no es la solución en el sentido de que inmediatamente haga Ahora, también lo cambio en la interesante mentalidad. saber es qué tanta preparación académica tienen estos funcionarios para aplicar esas leyes, esas normas a cabalidad y no estén inventando cosas como, pues mira, también la señora andaba de flor en flor, ¿no? Sí, definitivamente te digo, tienen que sujetar el derecho, tienen que seguir procesos. Ahorita preguntabas, ¿cuál es la finalidad de esta alerta de género? Una es que si no se cumplen con continuando lo que decía aquí la compañera, si no se cumple por parte del Estado las observaciones, entonces se emite la alerta para que se empiecen a tomar medidas y se creen políticas públicas para cambiar esa gestión. ¿Y esto en qué es importante? Te decía ahorita, la mayoría de las violaciones a las personas no se hacen ante las autoridades, sino se hacen fuera. ¿Por qué? Porque la sociedad está convencida de que la mujer es una cosa, de que la mujer necesita ser castigada, de que necesita ser reprimida, de que debe servir al hermano, de que debe atender al varón, etcétera. Y esto viene porque no existe una política de cómo prevenir y cómo educar. Háblanos y cómo cambiar esta de cuestión. comunidades, países, ciudades que tengan como mayor avance en ese sentido, Aarón. Mira, en la convención de ¿cómo se llama? Domené Pará, Belém do Pará. En esta convención se fijan estos lineamientos y dicen, bueno, si en este país dice, por ejemplo, te decía ahorita, un ejemplo de no tener el derecho sujeto a un criterio, es decir, hazlo por la cuestión que hace. Ya. En lo laboral tú lo ves y dices, a una mujer, como tengo una cuota de género, voy a cumplir, voy a poner a mujeres en una empresa, pero jamás le doy seguimiento a que este cuota de género permee en una cultura de avance en la empresa. Simplemente cobro la cuota. En los partidos políticos hacen lo mismo. O como en el fútbol que hablábamos, ¿no, Sí. Tania? Sí, lo hacen ciertos Por requisito. clubes o ciertos Ujú. países para cumplir con lo que la FIFA pide de acuerdo a lo que se espera. Pero ¿en de qué país una sociedad mujer se puede incluyente. sentir totalmente aceptada y con capacidad de voz y de voto? De hecho, y si me demás? permites, Sí. la violencia de género es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia social, porque la violencia de género se da en todo el mundo sin distinción de clases, de raza, de etnia, porque la violencia de género está tan arraigada en todo el mundo histórica y estructuralmente que si bien hay países donde ciertas legislaciones o ciertas ideas culturales, etcétera, están menos peor que otras, eso no significa que haya una igualdad total. Sí. Yo le digo que países como Finlandia, como Suecia, Sí, hay son los que algunos donde tienen están- los índices de desarrollo más parejos, ¿no? Porque luego también hay índices, el índice de desarrollo humano no te marca nada, o te marca pues, pero luego se dieron cuenta de que el índice de desarrollo humano si veías cómo vivían los hombres y cómo vivían las mujeres, el índice de desarrollo humano baja. Hicieron otro índice que es el índice de desigualdad de género, ¿no? Así es. Entonces ahí generalmente cuando mides cómo viven los hombres y cómo viven las mujeres, los países bajan. Y es que en no cuanto puedes a su analizar la calidad. realidad de forma pareja, porque hombres Pero y no es mujeres... lo que están pidiendo, o igualdad, Igualdad de oportunidades y de Cuando condiciones exista. para desarrollarte. Pero tenemos que estar conscientes que no existe una igualdad real en términos Pero pues por supuesto, digo, sociales, simplemente culturales, por políticos, cuestiones físicas pues no económicos. somos Bueno, iguales pero- hombres y mujeres, pues, ¿no? Pero mira, Claro que no. jurídicamente la igualdad no se trata de si somos iguales o no, sino de cómo equilibrar y otorgar derechos y protección atendiendo a las diferencias. Es decir, no dando un trato igual a los desiguales. Es decir, si una mujer necesita tener un periodo de vacaciones mayor porque tuvo por la maternidad, hay que otorgárselo y es un caso que jamás le va a pasar al varón. Entonces ahí se crea una política. Bueno, no, porque ahora mismo cuando te conviertes en papá aquí con ellos, les da, bueno, con nosotros, hablo de ellos Ya porque pues, tienen. son chavos que seguramente van a ser papás en el futuro,
tienen 6 días de Ya. pachanga, cosa que a mí no me tocó, por ejemplo, ¿no? Entonces nacieron mis hijas y al día siguiente tenías que venir a chambear porque pues había Y que fue una hacer- lucha Y fue una feminista. lucha feminista, ¿Ah, así sí? es, Claro. Bueno, a mí yo ya no lo disfruté, lo van a disfrutar Orlando y Es el para que compañero y el otro hombre de acá, ¿no? forme parte de la responsabilidad Pero- paterna. a la Y Pero se crianza enamora de los su hijos. hijo, oye, porque digo, tú lo ves y dices, o sea, nació medio Pero ahí- feíto, o sea, no es inmediato que digas, vas a tu trabajo y dices, enseño la foto, no la enseño, o sea. Pero ahí también, yo sí quisiera enfatizar que yo creo que a veces en la medicina está el veneno, ¿eh? Es tanto lo que se ha enfocado. Iatrogenia es. No, es que es tanto lo que se ha enfocado, por ejemplo, hay como una corriente en decir, vamos a dotar estos derechos, esta protección y ya todos estos institutos de protección y marcan más la diferencia. Claro, claro. Y esta distinción también llega a un grado en el que de repente Lo la sumen balanza se ustedes así, Sandra, es desequilibra, decir, somos muy mujeres y muy feministas y vamos Fíjate a que yo partirles sí, a el- lo mejor ahorita me va a matar Tania, a lo mejor porque ya estoy más veterana, pero sí ya llega un momento en que, digo, ahorita me va a matar Tania, pero por ejemplo, ya siento que luego pierdes el foco, o sea, pierdes el foco de lo trascendente, o sea, te pongo un ejemplo, acaban de felicitar a Paola Espinosa. Espinosa. La clavadista porque... Bueno, no la felicitaron. Ella subió a su cuenta de Twitter un Que mensaje habían- que decía, bueno, le agradezco, de todas las medallas, la mejor ha sido convertirme en mamá. Bueno, se le echaron encima a la pobre mujer, O diciéndole que era una sea, machista. híjole, yo creo que también es parte, o sea, y luego hay así como que, la gente que nos gusta esto y que nos dedicamos a esto, que es así como muy reacia en sus comentarios, muy, Radical. muy radical en este sentido, y yo creo que también tienes derecho a escoger tus medallas, a escoger tus victorias, nada más No, que tienes eso es parte- garantizada la libre expresión en este Así país. es, sin- de decidir cuál es tu mejor medalla supuesto. y si esa es tu mejor medalla, estás en... Nada más que eso es parte de por lo que nosotros luchamos, que sea tu selección, o sea, que Exacto. tú lo puedas escoger. Y si para ella ha sido su mejor medalla, ¿quién puede Contrariarla. interrogarla? ¿Quién puede estar en contra de una mujer tan extraordinariamente exitosa como ella? Claro, existe un O sea, documento donde sustenta y analiza todo este asunto del mito de la libre elección, o sea, hasta qué punto la decisión o lo que tú eliges como mujer está influenciado por los estereotipos sociales, por la cultura, por los determinismos, y es algo que realmente tú estás escogiendo por eso, porque estás muy influenciada por estos estereotipos, por estos roles establecidos, hasta qué Pero punto es que mira, algo que tú elegiste sí, cuando pero ya ahorita tuviste en este conciencia de momento todo, ¿no? estoy seguro si el tema sea tan de elección, y no me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Sino estamos egresando de las familias a chavitos que, hijo, es neta lo que pones en Facebook y lo que dices, es realidad lo que estás exhibiendo. Y eso es una ausencia de pues un montón de situaciones que hemos permitido todos los actores de la sociedad, es decir, chavitas que se embarazan a los 16 años No, que van por su sin tercera idea de gesta. lo que están haciendo y luego a los 18 se tiran a la bebida y son situaciones que van en detrimento de pues el tejido social tan dañado que Sí, tenemos nada más, actualmente. fíjate, todo eso es correcto. El punto es que tú dices, bueno, ¿esa niña de quién se embarazó? Pues del ¿Cómo? Brian, del de la esquina Ok, de ahí. Y dices, y el Brian es otro muchachito de 16 años que es lo mismo. Entonces tú dices, tú tendrías que analizar ese aspecto, esa problemática, sin analizar si es mujer o es varón. Por Ese supuesto. es el punto. Ahí es donde te digo que entramos en un problema. Por eso Cuando dije que se estamos marcan- egresando hijos, porque también Sí. sacamos al Brian todo Estamos- baquetón a los 16 años, que no tiene idea de nada, No, que anda con tienes los... hijos de 30 años que no se quieren ir de la casa porque no quieren madurar y con una serie de cosas ahí que están medio extrañas. Yo te ¿no? podría platicar varias cosas. Entonces, ahí, tío, el punto es también que hacer esta separación extrema, incluso ha llegado a que la corte ya diga, oye, hay un desequilibrio en la balanza, ya en perjuicio de los varones, porque hay normas inclusive que ya también afectan al varón, donde te dicen, si la esposa pide que el varón salga de la casa, se saldrá de la casa el esposo. Y dices, ¿y por qué seleccionas por el sexo? ¿Quién hizo la violación? ¿Quién cometió la falta? Sí, por eso tiene mucho que ver con la procuración de Exacto. justicia y la capacitación Entonces de ahí los es donde jueces. tienes que tener cómo vas a medir las situaciones, no a partir del género, sino del acto o de un elemento objetivo para que te dé igualdad en el trato. Entonces el problema en la justicia es que no hacen este ejercicio de vincular si lo que yo estoy aplicándole al varón o a la mujer sería igual en el supuesto contrario. Es decir, ahorita te dicen que si tú te casaste por sociedad conyugal, ¿sí? O por separación de bienes y su señora se divorcia, al menos aquí en Coahuila, te puede pedir el 50% de todos sus bienes. Y dices, ¿y si yo me casé y tengo no hace una distinción la legislación de decir, tengo un mes casado, tengo un año,
hice este patrimonio, no hice, y dejan a que el juez te haga un libre arbitrio de analizar esta cuestión patrimonial. Dices, ¿y por qué le hace este beneficio a ella? Que porque se presume que preponderantemente se dedicó a 2 hijos. ¿Realmente cuál es la situación? Y entonces no hay una distinción clara. O yo aportaría el hecho de que si desequilibra el estuvieran bien capacitados o bien con menos carga laboral o con más despejado su panorama, podrías investigar, pero ahora mismo la PRONIF, la Secretaría de la Mujer, de todos lados, digo, la PRONIF se llama en Coahuila, no sé cómo se llama en Durango, o la Secretaría de las Mujeres, esos órganos que se encargan de proteger el aspecto social de los círculos comunitarios, pues dejan mucho que desear las funciones y las decisiones de ellos. Yo alguna vez platicaba con un colega que era defensor en un instituto de mujeres y me decía, vemos casos donde el varón llega y es la víctima, pero la instrucción es, defiende a la mujer. Ande, ¿cómo es usted Dices, porque entonces dices, cuando se pierde el análisis objetivo de ver cuál es la naturaleza de la problemática, se desbalancea. Y si se desbalancea para un lado, se desbalancea el otro. Entonces es imposible el cambio porque no se ve el problema de una manera completa. Entonces, a mí me gustaría analizar el fenómeno desde la individualidad y no desde el tema del feminismo, del machismo, ni de grupos, pues, sino desde la individualidad. Es que aquí también tenemos que partir de que no es lo mismo, o sea, feminismo y machismo no es... O sea, no lo puedes equiparar. No puedes equiparar y no son tampoco opuestos. O sea, el feminismo ha sido muy, ¿cómo te diré? Últimamente como que se ha satanizado mucho el término, ¿no? O sea, el feminismo es una corriente de pensamiento que también busca que los hombres obtengan beneficios. Como la que estábamos hablando, o sea, lo que estábamos hablando, a ver, que los hombres puedan ingresar al espacio privado y cómo pueden ingresar, que tengan una paternidad más activa y cómo pueden ingresar una paternidad más activa si no podían ni siquiera conocer a su hijo, o sea, cómo pueden ingresar a una paternidad más activa si tú no puedes, por ejemplo, pedir tus derechos de guardería. O sea, porque eres hombre y como eres hombre, pues tú no te puedes encargar de un hijo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes pedir, por ejemplo, pedir tus derechos si no puedes... Si vas a una guardería y no hay más que mujeres, porque nada más las mujeres pueden tener acceso a trabajar ahí. Sin embargo, para declararse perteneciente a un grupo, una corriente, de la índole que usted le quiera poner, hay que estar enterados y hay que estudiar. Ellas no son improvisadas, es decir, no vino Tania a anotar aquí lo que googleó, ¿no? Ni Sandra lo que investigó ahí en su casa. Son mujeres que se preparan, que estudian y que tienen claros, distintos panoramas para formarse un juicio y no son como buchones, para no ponerle género, son como buchones esos que andan por la vida tratando de salvar derechos insalvables. Así que, pues se quieren declarar feministas, perfecto, nada más que hay que estudiar y que, pues, prepararse, insisto, en cualquier ámbito, ¿no? En el marxismo, en el ámbito que usted le dé la gana, pues hay que estar muy preparados. Gracias, Sandra. Gracias a ti. Aaron, gracias por estar con nosotros, hijo del licenciado Alfredo Miranda, que está por aquí. Licenciado, ¿cómo está? Yo lo sé aquí sentado también con nosotros. Pues algún día, ¿no? Competir con los jóvenes y menos en ese tema. No, hay que impulsar a las nuevas generaciones, Lic, ¿no? Gracias, licenciado. Buenos días. Gracias, Tania. Sí, gracias. Nada más no perdamos de vista que los feminicidios siguen ocurriendo. Quiero hacer énfasis sobre eso. Las mujeres nos siguen matando por ser mujeres, porque somos consideradas objeto de propiedad, porque somos consideradas inferiores, porque no nos ven como seres humanos iguales. Y es importante hacer énfasis sobre eso, porque incluso las cosas que vemos más sutiles, más pequeñas, los micromachismos, todas estas formas de expresión, de cultura, etcétera. El patriarcado está y el machismo está en todas partes. Pero ¿quién nos enseña a no ser machistas y patriarcas ni micromachistas y eso, Lo que pasa es que es parte de la sensibilidad que tú como ser humano y la empatía debes de tener. O sea, si yo veo que a una mujer le sucedió algo, pero y me pongo a nosotros decirle, somos seres humanos, tengo que ser empática. Que formamos nuestras conciencias con conductas y con aprendizajes. ¿De dónde puedes sacar que en mi casa, de pronto mi mamá estaba cocinando, fue ama de casa y mi papá salió a trabajar? ¿De dónde yo voy a tener decir, bueno, no, yo voy a querer a una mujer libre y con estos ideales que ustedes persiguen? Tania. Fíjate que precisamente en la infancia es donde más se cuestionan ciertos costumbres sociales, ¿no? Me pasó en un caso muy cercano, si lo digo como un ejemplo inmediato, que
un niño familiar le dijo a su mamá, ¿por qué tú le haces de desayunar a mi papá? ¿Por qué no se lo hace él mismo? Entonces, como que de niño cuestionas, pero luego lo aprendes y lo asumes como normal. Pero independientemente de eso, yo creo que es parte también de lo que se tiene que hacer las instituciones. Verlo realmente en la prevención y en las crece- campañas. En el caso de la familia, verlo como tal. Es decir, ¿qué tanta participación quieres tener tú como papá, como mamá en el seno familiar? ¿Y cómo vas a construir ese tipo Y de es que ahí en cosas? el punto familiar sí hay un punto grave en el sentido de que el que tú le puedas servir el desayuno a tu esposo o a tu esposa es un privilegio, ¿eh? Es el ejercicio de un derecho, no es una imposición. El problema es cuando empezamos a ver es que el Como trabajo obligación. es una imposición, es un trabajo. Como yo me dedico a la casa, necesito un sueldo. Y dices, Así es. espérame, el hecho de que tu mujer te puedas dedicar a tu casa y a tus hijos es un privilegio, porque en una sociedad como la que tenemos de consumo, no es sencillo que la mujer se quede siempre a cuidar o a disfrutar de sus hijos. Eso es el ejercicio de un derecho. El problema es que lo empezamos a ver al revés. Lo empezamos estamos a voltear, haciéndolo, lo ves al revés y empiezas a decir, es que ahora me estás violentando un derecho porque hago esto. Yo hice esto y me debieras de atender tú a mí. Y se conceptúa mal. ¿Por qué? Porque el derecho se malentiende. Realmente el tener una No, pues familia mira, es un derecho hay que verlo como un conjunto también, el hecho de que, pues, de servir el desayuno o de hacerle... Yo sé hacer muchas cosas. Lo único que no sé, de las pocas cosas que no sé hacer es peinar niñas, no puedo peinar a las niñas. No. Hay algo que los hombres no nos permite hacer eso. De verdad negado, pero yo cocino y trapeo. No lavo los trastes porque no me gusta, pero plancho la ropa y si la señora no está en la casa y las niñas están conmigo, por supuesto que les hago de comer cosas deliciosas y postres exquisitos, así que hay que ayudarnos como sociedad y como Claro, el asunto familia. es que hay un equilibrio, ¿verdad? Así es. Nada más aterrizar que todo es un asunto de corresponsabilidad. La sociedad tenemos una responsabilidad para que haya igualdad, para que haya justicia, para que haya respeto. Las autoridades tienen una responsabilidad para velar y promover y cumplir que exista esta igualdad y esta justicia en la familia, en la escuela, en todos los ámbitos. Creo que todos tenemos cierta responsabilidad para cambiar las cosas, para que pues haya igualdad y haya justicia para todas y para todos. Tania, gracias Sandra, gracias Aarón. Nos Gracias. vamos porque nos extendimos un poquito de minutos con este tema de las... Alerta. de las alertas de género que se están de pronto concretando en la laguna de Durango y también acá en el estado de Coahuila. Gracias, buen sábado. Y ya.